Ok, ahora lo que vamos a ver es cómo se programa un sensor de temperatura con Arduino. Pero primero entonces lo que veremos es cuáles son las funciones básicas que tiene Arduino. Por ejemplo, las entradas, las salidas, qué tipo de entradas y salidas tiene. ¿Cómo es esto? Arduino tiene 13 conexiones en este punto, de las cuales pueden ser usadas como entrada o como salida. ¿Qué cosa es una salida? Por ejemplo, activar un LED, prender un relevador, prender un motor, ¿sí? Como entrada, básicamente leer un botón eh, o algo que cambie de un valor a otro definido, ¿sí? Sin embargo, Arduino tiene dos conexiones, que es la 0 y 1, que están reservadas esencialmente para comunicaciones RX y TX, es decir, comunicación serial o incluso interfase I2C. ¿Sí? ¿Qué más? Aparte de esto, tiene la disposición de algunos pines que tienen esta tilde, como la parte de arriba de la ñ. ¿Sí? Estas tienen la particularidad que pueden ser usadas como salida, pero con la ventaja de que pueden controlar, por ejemplo, para el caso de un foco, la intensidad de este. Se define que estos son de 8 bits. ¿Qué quiere decir esto? Que maneja códigos de 0 hasta 255. ¿Sí? Quiere decir que si yo quiero activar la intensidad de un LED, en este caso tendría 256 posibilidades de iluminación. Bueno, contando que el 0 es apagado. ¿Sí? Entonces, ¿qué más? Cuenta con 5 entradas analógicas en las cuales yo puedo conectar sensores que varían como la temperatura, la presión, la humedad, no sé, cualquier valor que se os ocurra siempre y cuando dispongan del sensor. Aparte tiene conexiones de voltaje como 5 volts y tierra GND. ¿Sí? Y si fuera el caso, una salida de 3.3 volts que puede ser utilizada. O si tiene una fuente de alimentación externa, como un eliminador o una cajita de esas que nos da 12 volts, pueden conectarla acá. O la conexión normal que está en este punto, que es vía USB, o incluso una conexión extra que tiene en este punto. Entonces, tiene una variedad de posibilidades de conexión Arduino que dependerá de para qué lo queramos utilizar, pues en dónde servirá. Por cierto, el caso de las conexiones en este caso analógicas, tiene una posibilidad de 1024 bits. ¿Sí? Entonces ahí dependerá para qué lo queramos, cuáles serán las posibilidades. De hecho, esa es una de las propiedades que vamos a aprovechar para Arduino. ¿Sí? Entonces, déjenme traer esto al frente, déjenme si se puede. Aquí está, in to front. ¿Ok? Bueno, entonces, una vez visto este tipo de conexiones, vamos a probar ahora cómo se realiza la conexión al LM35, que es el que vamos a utilizar para nuestros propósitos. El LM35 es un sensor de temperatura. Déjeme disponerlo para que lo podamos tener. Acá está. ¿Sí? Este sensor de temperatura tiene una entrada positiva, una entrada negativa o GND y la salida de datos, que es a través de este cable que en este caso se representa de color morado. El LM35 nos da la posibilidad de medir aproximadamente desde menos 50 volts hasta 150 volts, ¿sí? En ese rango de temperaturas. Su precisión es de 10 milivolts por cada grado centígrado. ¿Sí? Entonces, esas son las ventajas que vamos a aprovechar a la hora de programarlo para conocer cómo interpretar el código que nos esté mandando en función del voltaje. ¿Sí? Entonces, para conectar esto, lo que requerimos, en este caso, déjenme subir el tamaño de la línea. Entonces, usualmente se utiliza un cable de color rojo para conectar el voltaje. Este va a ir a parar a la terminal que dice 5 volts. ¿Sí? Van a conectar un cable que usualmente se utiliza de color negro. No quiere decir que tengan que ser de estos colores, pero normalmente se usan estos colores. Este va a ir a parar la terminal que dice GND, ¿sí? Sin que se unan acá, por cierto, son independientes. Y un tercer cable que voy a ponerlo pues de color morado, igual que aparece acá. Ese va a ser la señal
que nos va a permitir detectar la temperatura. Este cable va a ir a parar a cualquiera de estas entradas analógicas. Pues yo inicialmente no sé, se me ocurre que a la 0, que es la primera. Entonces ahí tienen las tres terminales cómo se conectan, simplemente con cables que tengan ustedes a su disposición y los pueden conectar en estos puntos. ¿Sí? Esto es, digamos, lo básico que tendrían que hacer para inicializar la computadora, perdón, el Arduino. ¿Sí? Una vez que hicieron esto y estén seguros de cómo se está conectando, fíjense que estoy viendo la parte frontal del sensor y así puedo identificar las patitas, 1, 2 y 3, ¿sale? Si conectan al revés pueden llegar a dañar esta pieza, entonces ya no podrían medir la temperatura, tendrían que conseguir un nuevo sensor. ¿Sí? Una vez que hicimos estas conexiones, entonces ahora procedemos a iniciar un programa en Arduino. Entonces, básicamente esto es lo que nos aparece de inicio en Arduino. ¿Sí? Entonces, pues para programarlo, ¿qué necesitamos? Primero vamos a poder utilizar la visualización de esa temperatura mediante este monitor. Entonces, para poder activar este monitor se utiliza la instrucción que se llama serial.begin. ¿Sí? Siempre terminan los comandos con punto y coma. Y aquí hay que definir la velocidad de comunicación. En realidad hay un sinfín de velocidades. Voy a definir esta de 9600 para empezar. Déjenme ver. No, hasta que ejecute el programa vamos a poder ver el monitor. Y van a ver todo el montón de velocidades de comunicación que existen. Por lo pronto 9600. Borro estos, que por cierto al poner doble diagonal se utilizan como instrucciones que no va a ejecutar el programa, sino simplemente nos sirve como información. Lo borro porque no nos sirve para nuestro propósito. Entonces, ¿cómo se le hace para poder medir? Yo puedo declarar una variable acá o incluso en la parte superior del programa, en esta sección. Ya dependerá de cómo les guste más a cada uno. ¿Sí? En este caso, vamos a declararla acá para que nos acostumbremos. Voy a declarar una variable de tipo enteros, porque cada que leo una de las entradas analógicas siempre me va a dar un valor entre 0 y 1023, ¿sí? Que son equivalente a 10 bits. Entonces voy a declarar una variable que le voy a llamar código X o CX en este caso. ¿Sí? Y lo voy a utilizar acá en el loop. Esta sección sirve para declarar cómo voy a utilizar cada una de las conexiones que tiene Arduino, y aquí ya lo utilizo. Entonces, le voy a decir que CX es igual a analog read. Y esta instrucción, fíjense, cada que escribo bien el comando, cómo cambia de color. Me va a servir para leer el puerto que a mí me interesa. Como realicé la conexión en 0, si se acuerdan del diagrama, está en A0. Basta con definir 0 y ya entiende que se está refiriendo a esa entrada. ¿Sale? Recuerden, punto y coma al final. Entonces, esto por sí solo ya realiza la lectura de un código. Entonces, les comentaba que ese código esencialmente es un valor entre 0, vamos a ponerlo acá, entre 0 y 1023. ¿Sí? ¿De dónde saco estos números? Estos números equivalen a 10 bits. ¿Y qué quiere decir esto de 10 bits? Esencialmente, si elevan un 2 a la 10, van a encontrar que les da 1024. ¿Y por qué no 1023? Porque estoy tomando en cuenta el 0. ¿Sí? El 0 al 1023 son las 1024 combinaciones posibles. ¿Qué más? Entonces ya sé que es de 0 a 1023. Si se fijan acá el voltaje de alimentación son 5 volts. Quiere decir que lo más que podría leer si yo leyera 5 volts sería un código de 1023. ¿Sí? Entonces, esa CX que me está leyendo a través del puerto a 0 me debe de entregar un voltaje determinado. Entonces vamos a programar esto del voltaje. ¿Cómo es? Entonces aquí declaro otra variable que le voy a llamar Bx es igual a el código según la regla de 3 por 5 volts y todo entre 1023.
Si se fijan, esto nos puede dar decimales, entonces no va a ser variable de tipo entero, sino de tipo float, que nos permite utilizar decimales. Entonces declaro aquí la variable Vx. Listo. Pero eso me da un voltaje, no una temperatura. Entonces, ya tengo, por regla de 3, este cálculo. Ahora, aquí les marcaba que me va a dar 10 milivolts por cada grado centígrado. Entonces, si yo quiero saber la temperatura, basta con dividir ese voltaje que ya interpreté mediante el código entre 10e a la menos 3 o 0.001. ¿Sí? Y con eso ya voy a tener lo que es el valor del 0.01, perdón, porque es 10. Yo voy a tener el valor de la temperatura. Entonces, me voy al programa. Tx es igual a el voltaje que calculé arriba entre 0.01. Y ya saben, esto como nos puede o no entregar decimales con una coma y escribo Tx, con eso ya tengo declarado entonces también esta variable. Entonces, hasta aquí ya tengo el cálculo de la temperatura. Lo que sigue pues sería presentar este dato en la pantalla. ¿Cómo se le hace para eso? Existe el comando serial.print ln para que salte de línea en línea, y aquí presento la variable tx. Si realizan las conexiones y conectan Arduino a su computadora, pues van a ver que ya podríamos ejecutar este programa. Aquí lo que restaría es que generar un retardo para que no me llenen rápidamente la pantalla, porque leería aproximadamente cada 10 microsegundos o algo por el estilo. Es de muy rápido, ¿sí? Entonces, acá si se pone un 0 de 1000 equivale a un segundo. Entonces vamos a poner cada medio segundo que se espere antes de hacer cada una de estas instrucciones. Ahora, básicamente tienen que irse al menú de herramientas de Arduino. Primero tienen que dar de alta la placa Arduino Arduino 1, ahí dice placa, y en puerto tienen que activar el que dice Arduino. Si ya hicieron eso, ya pueden ejecutar el comando con este icono. Lo primero es que les pide que lo guarde con algún nombre. En mi caso, pues no lo voy a guardar. Ustedes sí deberían de guardarlo con algún nombre, ¿sí? Y aquí les marca cuál es el proceso de la programación. Cuando dice subido es que ya lo hizo, entonces ya puedo ejecutar esta instrucción de monitor, ¿sí? Y si me voy al monitor, pueden visualizar entonces cuál es la temperatura que existe o la temperatura que está midiendo el sensor, ¿sí? Acá es lo que les decía, esta velocidad de comunicación en el 1600, realmente tengo muchísimas posibilidades, desde 300 hasta, ¿qué es esto? 2 millones, ¿sí? Va a depender de la computadora y de Arduino la velocidad que se puedan comunicar a este lado. Entonces, ahí tenemos la temperatura. ¿Qué más puedo hacer de este programa? De hecho, también, por cierto, si se van a herramientas, hay una parte que dice Serial Plotter o graficador serial, ¿sí? Donde podemos estar visualizando esas variaciones de temperatura en forma de una gráfica. Eso es si así lo desearan. Si no quieren el número, también pueden hacerlo de esta manera. Ahora, para propósitos prácticos, siempre es bueno estar monitoreando todo este proceso para estar seguro de lo que tenemos acá. Entonces, yo voy a monitorear tanto el código que tengo, serial print, cx, ¿sale? Y para que pueda monitorear y no me pegue los números, le voy a dejar un espacio entre lo que es el código y la temperatura. Pues le dejo 3 espacios, pero esto es a gusto de cada persona. Entonces, así como voy a imprimir el código, también quiero imprimir el valor del voltaje que está midiendo, ¿sí? Calculando, perdón, aquí. Entonces, de tal forma que voy a ver el código, el voltaje y el valor de la temperatura. Cada que modifico el programa y quiera ejecutarlo, tengo que descargarlo a Arduino. Acuérdense, aquí como yo no le he puesto un nombre, me lo está preguntando otra vez. Si ustedes ya le pusieron nombre, automáticamente va a empezarlo a subir. Entonces aquí dice subiendo, ya dice subido, quiere decir que ya puedo monitorear la salida. ¿Y qué me ofrece la salida en este caso?
Pues los tres valores. Me está diciendo cuál es el código que está leyendo Arduino. Me está diciendo a qué voltaje equivale y cuál es el valor de la temperatura. ¿Sí? Recordando que tiene una precisión de más o menos medio grado centígrado, pues no estoy alejado por los valores que tiene aquí, más o menos medio grado centígrado de precisión tiene este sensor. Entonces tenemos la precisión del valor de la temperatura. Y es así como se programa un sensor de temperatura de Arduino, y en este caso el LM35, y podemos estar seguros de los valores que estamos midiendo. Ustedes pueden graficar código, el voltaje y la temperatura, o simplemente tener el dato de temperatura como quieran. Eso ya dependerá de la información que sea más útil para ustedes. Y pues esto es todo de este programa que mide la temperatura.